Acá nos encontramos con el Leg 1, el velero que utilizó para hacer el primer viaje uniendo a través del Atlántico Francia, partiendo desde Arcachón con Buenos Aires. Partió el 13 de diciembre de 1931 y arribó a Buenos Aires el 13 de abril de 1932. Cuando sale de Arcachón y llega a Canarias, en Canarias lo entrevistan periodistas extranjeros y uno de ellos le ofrece el cruce del Atlántico, pero no hacia el sur, sino ir hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él llevaba era un barco de regata, ya desechado para la náutica, y que él descubre que con ese barquito puede hacer algo importante, a pesar de que toda la tecnología dice que no sirve más para navegar. Y le ofrecen ir a Estados Unidos para tener una promoción de tipo comercial. Y no hay caso, el tipo se va a la Argentina y dice, no, yo me voy a mi patria. Inicialmente la parada iba a ser en Río de Janeiro, pero las condiciones climáticas no lo permitieron, con gran decepción de los cariocas que estaban esperando la llegada del Leg, tuvo que continuar y muy exhausto quedó dormido en un momento poco propicio, y en la zona de Río Grande fue donde tuvo una varadura y tuvo obligatoriamente que hacer una parada. Y acá yo tengo diarios de la época que lo definen como héroe nacional. Es uno de los recibimientos más importantes que hubo en el país. Un barco que estaba en condiciones mínimas de navegación, hacía agua por todos lados ese barco. Barco que ya había sido dejado, digamos, rayado de servicio. Era un barco de regata que lo tenían ahí en un varadero en Arcachón, pero no estaba en el agua. Estaba en reparaciones o lo habían ya dejado abandonado. Bueno, eso fue el motivo por el cual la hazaña tomó la magnitud que tomó. Y ahí Buenos Aires se volcó así a recibir a su héroe. Poquitos meses antes, muy poquitos, 5 o 6 meses antes, había llegado al Yacht Club Argentino un barco comprado en Inglaterra, tripulado por 5 de la High Society navegante, todos 2, 3 apellidos llenos de plata, que fueron recibidos como correspondía, como verdaderos héroes deportivos. Era la primera vez que en el yachting argentino se hacía una navegación transoceánica. Vinieron desde el sur de Inglaterra, desde la isla de Caos, en un barco doble proa que se llama Ingrid, y llegaron al Yacht Club Argentino y fueron recibidos como héroes. 5 o 6 meses después llega solo, prácticamente el mismo viaje, solitario, sin nada, en un barco inapropiado, apenas sabía navegar y los eclipsó. Dumas se transformó en un triunfo de un tipo de pueblo. Nacionalmente Vito Dumas fue ídolo. En cambio la tripulación del Ingrid solamente fue ídolo en el estrecho mundillo náutico de las sociedades opulentas de aquel entonces. Por supuesto, él llegó a ocupar a través de sus viajes y su gran capacidad ese círculo, esa élite. Pero fue muy dura esa élite posterior a la gran travesía de Dumas. Fue muy dura porque yo creo que surgió de esa élite el problema de catalogarlo a Dumas como mufa, ¿no? Y esa mufa viene por la envidia que le han tenido por el viaje que hizo. Porque pienso que hay que tener mucho coraje, o como dirían los españoles, muchos cojones, para realmente realizar esa travesía. Vito, recién llegado a Buenos Aires, es ídolo nacional. Es más, la orquesta de Francisco Canaro le compone un tango marcha en su honor. Se hacen estampillas.
a la nación, porque a fuerza de coraje nuevas glorias le brindó. Vito Dumas, gaucho lindo, sol y fuerte como un dios, a los mares iracundos, temerarios los venció. Es mimado por todo el mundo quiere tenerlos en sus reuniones, las instituciones, clubes, ya sean náuticos o no, lo invitan a que dé charlas. Salí de Francia, dejando a un pueblo que demostró quererme y al que recuerdo con cariño. En plena ruta, España me tendió sus brazos viendo en mí a una encarnación de aquellos marinos suyos que conquistaron el mundo. Brasil más tarde, generosa y caballeresca, salvó con el Le una gloria argentina como si fuera propia. Y el Uruguay, hermano siempre, me adelantó el cariño de mi patria. Argentinos, el pabellón Quizar en Arcachón, después de atravesar triunfante los mares más furiosos, os los entrego deshilachado por el viento, quemado por los soles de los trópicos, pero nunca vencido. Alentado por él, creo haber cumplido con mi deber. Los más grandes navegantes de hoy lo tienen como su maestro en las tácticas de correr temporales. Otro gigante del agua, como fue Bernard Moitessier, el francés, él mismo admite, Chichester también, ellos mismos admiten en sus libros que cuando las papas quemaban iban a los 40 bramadores a ver cómo contaba Dumas que corría esos temporales. Es decir, yo he hablado con navegantes franceses de los pesados y que hablan de Dumas como algo inalcanzable. Hay grandes navegantes que lo mencionan incluso en sus libros y lo tienen como referente, contrariamente por ahí a lo que sucede acá, ¿no? Que a pesar de ser argentino y haber convivido acá con mucha gente, no se lo tiene tan en cuenta. Para muchos era un signo de mala suerte nombrar a Vito Dumas. Yo lo he nombrado en muchas circunstancias, incluso tuve la suerte de poder ir hasta el Cabo de Hornos con un amigo, Eberhard Graf, en un velero, y gritar juntos y brindar por él frente al cabo, navegando a vela. Me ha inspirado para lograr pequeñas cosas y no tengo miedo de esas estupideces. Porque, claro, papá pertenecía, primero que no era una persona de una clase social que pudiese estar relacionado directamente con la náutica. O sea, él demostró que cualquier ciudadano puede navegar. Porque un muchacho de Palermo que hacía natación y que se dedicaba a navegar en el Río de la Plata, podía hacer algo importante con un barco, sin necesidad de tener los medios ostentosos para poder hacerlo. O sea, se podía hacer mucho con nada. Él volvió a las clases de natación hasta el año 34, que es cuando empieza con el LEC 2. Construye el LEC 2 y ahí ya directamente desaparece del club. Desaparece, hace un primer viaje a Brasil con el barco, 34, deja todo, deja las clases, deja a los alumnos, deja todo, se va a navegar. Y ahí empieza el periplo, el periodo, digamos, LEC 2, que tiene una primera etapa, que es esa de ir a Brasil, hacer viajes, cruceros por acá, al Uruguay, después vende el barco,
va al campo, a trabajar en el campo, y ahí supongo que habrá tenido los medios durante los años que no convivimos para poder desarrollar sus actividades, su vida. Nosotros acá teníamos esta casa que la había hecho construir él en el año 30-31, que es el patrimonio que tenía la familia, y era el medio con el cual nosotros, mi madre y yo, podíamos vivir, porque cuando él salía a navegar y ya estaban divorciados, no había otro recurso que esta casa. Va al campo, va a navegar, yo tengo noticias de él, pero es un periodo muy largo donde tenemos una separación así, no definitiva, porque nos vamos encontrando periódicamente, pero muy prolongada. Fíjate vos que Vito prácticamente estuvo sin navegar 10 años antes de dar la vuelta al mundo, y de repente, un domingo a la tarde temprano, en un colectivo, yendo de Vicente López al cine Miñón de Belgrano, Vito le dice a su hijo: voy a dar la vuelta al mundo. Y es la primera vez, la primera noticia que se sepa que Vito exterioriza algo que ya tenía en su cerebro hace tiempo. El primero en enterarse es su hijo, y en un viaje al cine un domingo a la tarde. Y a partir de ahí, la historia ya es conocida. Vito había vendido su barco a un escribano, porque necesitaba plata. Va al mismo escribano, y el hombre, cuando se entera de por qué Vito quiere recuperar su barco, se lo vende exactamente al mismo precio que pagó varios años antes. Con el Lectos hay una historia muy interesante, porque él tiene que probar su barco antes de realizar semejante travesía. Estaba yo capeando, aguantando proa a la tormenta. De repente, lo imprevisto. Una enorme sacudida y me sentí despedido. El golpe fue espantoso. Siguiendo el movimiento del barco, rodé hasta encontrarme sentado en el techo de la camareta. Por unos segundos, eternos segundos, los mástiles quedaron apuntando al fondo del mar y la quilla al cielo. El deck segundo fue recobrando lentamente su posición normal. Llegaba una esperanza, aunque tardaba mucho. En cuanto fue posible, salté a cubierta. La lasitud fue reemplazada por la mayor energía. Fuerza de todos los lados me animaban, de los músculos, del cerebro, de los nervios. Venía a raudales, como en bandadas. Miré el mar y sonreí. Cara a cara nos miramos. Ya no estaba en el ataúd. Me encontraba en cubierta. El chinchorro estaría lejos, semihundido. No importaba nada. Podía luchar, y con ojos jubilosos, con el corazón esperanzado, dueño de todas mis facultades y mis fuerzas, se lo agradecía al barco con toda mi alma, hablándole, diciéndole un montón de palabras que el viento huracanado arrastraba, y en ese recuerdo se afirmó mi fe futura en el Lex segundo. Ese hecho le marcó a Dumas las pautas por las cuales consideró que sí, que el Lectos era el barco que necesitaba para realizar la vuelta al mundo. Cuando Vito va a buscar la autorización para dar la vuelta al mundo, lo que en aquel entonces se llamaba el pasavante, hoy se llama rol o despacho, acá no se lo dan, porque era un viaje muy peligroso, porque él no tenía la habilitación, el carné necesario, en fin, acá no se lo dan. Entonces se va a Montevideo, y en Montevideo sí se lo dan. Le dicen que es un viaje muy largo, pero era Vito Dumas. Para él no existe la palabra imposible. Vito zarpa, y como anécdota te podría decir, es más, hay una foto que canta la verdad, y nadie se dio cuenta. Vito zarpa con una infección en una uña que le complica la vida.